Amplios con la conexión, estamos en Facebook. Ok, buenas noches a todos los que nos acompañan en la sala de Zoom y los que nos ven y verán por nuestras redes sociales. Con mucho gusto les presento al expositor de de esta sesión, es Rafael Funes Díaz. Rafael es fundador y director de Simetría. Cuenta con más de 30 años de experiencia en alta dirección administrativa, en consultoría política y en la organización de participación ciudadana. A lo largo de su trayectoria, se ha desempeñado como mentor institucional, narrador estratégico y organizador de eventos públicos, integrando además la inteligencia artificial en procesos de comunicación, formación y narrativa ética. Su formación académica es particularmente amplia y sólida. Es licenciado en Administración, licenciado en Derecho y licenciado en Filosofía. Además cuenta con dos maestrías, una en Salud Pública y otra en Doctrina Social Cristiana. En relación directa con el tema que hoy nos convoca, Rafael ha cursado posgrados especializados en análisis político. En el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, donde estudió análisis político estratégico bajo la perspectiva de la teoría de la elección racional, y en la Universidad Iberoamericana, donde profundizó en análisis político con énfasis en la teoría de escenarios. Su trayectoria combina rigor técnico, sensibilidad cultural y liderazgo ético, lo que garantiza que esta sesión será enriquecedora y motivadora. Entre espejos y encrucijadas, el poder que se reinventa, orientada a comprender la realidad política actual como una herramienta de información y ética para la acción ciudadana. Rafael, buenas noches, adelante por favor. Buenas noches, gracias por la oportunidad de platicar el día de hoy con ustedes. También pues un saludo a quienes el día de hoy nos acompañan aquí en la sala de Zoom y a quienes pues se conecten por vía de las redes sociales, el Facebook y luego el YouTube. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo se reconfigura el poder tanto a nivel internacional, a nivel América Latina y por supuesto con un particular énfasis en nuestro país. Este año, el 3 de enero, nos despertamos con una noticia que a todos nos impactó de una manera u otra. La acción que los Estados Unidos llevaron a cabo en Venezuela para extraer a Nicolás Maduro y llevarlo ante la justicia norteamericana marcó definitivamente una modificación en las relaciones de poder a nivel internacional y por supuesto con un particular énfasis en América Latina y en concreto en México. Luego de amenazas y luego de diferentes acciones que había tomado el gobierno de Trump en el Caribe, movilizando barcos, tropas y toda una capacidad técnica espectacular, pues terminaron por tomar la determinación de ir a capturar al tirano de Venezuela, que si bien es cierto, pues todos podríamos aplaudir el que se haya concluido con esa fase del gobierno tiránico en Venezuela. También es cierto que implica el rompimiento de los consensos internacionales y sobre todo, pues, del respeto a la soberanía de otras naciones. Sin embargo, este hecho que vivimos a principios de año, pues se enmarca en un anuncio previo que ya el gobierno de Donald Trump había realizado. Entonces, por eso vale la pena ir visualizando cuáles son precisamente en qué consiste esa nueva política internacional del gobierno de Trump, cuáles son los riesgos internacionales en los que se está desenvolviendo el momento político y cómo impacta esto en América Latina y en México. Entonces, veremos eso, los riesgos globales y la nueva estrategia de seguridad hemisférica, un escenario de transición del caos global de la redefinición de las fuerzas y, sobre todo, pues el orden en las Américas, como también se le denomina. Entonces,
Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, una vez que Alemania y Japón son derrotadas por las fuerzas aliadas, inicia pues toda una nueva época de confrontación y polarización tanto a nivel político como ideológico entre el bloque comandado por la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y en el ámbito también del socialismo, pero con una cierta diferencia, pues China surgía ahí como un factor importante. Esta configuración, resultado de la posguerra, empezó a quebrarse primero en el 89 como momento simbólico, aunque por supuesto es el resultado de todo un proceso del cual ya hemos hablado en otra ocasión en estas mismas charlas acerca de cómo se llevó a cabo, por ejemplo, en Polonia, un proceso durante décadas hasta llegar a la modificación del statu quo para derrumbar el socialismo. Y es a partir de entonces, de 1989, que se reconfiguran las relaciones de poder en el mundo con un predominio muy claro de lo que pudiésemos, o lo que se denomina o se denominó tal vez de mala forma, el, digamos, un consenso neoliberal, vamos a llamarlo así, en el que prevalece pues la visión capitalista de la economía, la visión liberal de la política y hay una primer ola, digamos, democratizadora. Los años 80, los años 90, con muchos vaivenes, con muchos momentos de confrontación militar, Corea, Vietnam, Camboya, etcétera, la misma ascenso al poder de los socialistas castrenses en Cuba. Bueno, todo esto que se va configurando y que se derrumba en el 89 pues toma un nuevo giro. Sin embargo, este modelo que se impulsa a partir de la caída del socialismo, pues también va entrando en un proceso de desgaste que luego, por supuesto, se va transformando en lo que también se le denomina la globalización en donde no solamente las comunicaciones generan una interacción humana extraordinaria, sino también y principalmente el movimiento económico, en donde las cadenas productivas en el mundo pues dependen unas de otras. El caso más claro, por ejemplo, es el de la fabricación de automóviles, que básicamente depende de diferentes lugares en donde se fabrican unas partes, se transportan a otras y ahí se ensamblan los vehículos. El caso de Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá, pues es un claro ejemplo de cómo es que estas cadenas internacionales, transnacionales de producción son hoy o hasta este momento, pues eran el factor que determinaba el movimiento económico. Sin embargo, eso parece ser, o por lo menos se está poniendo en cuestionamiento, ¿no? Y sobre todo a partir de la llegada de Trump al poder en los Estados Unidos, pues vamos viendo una reconfiguración y observamos cómo es que los Estados Unidos, siendo el gran motor industrial y económico del mundo, pues también tiene, por supuesto, un papel político predominante. Y se observa cómo Trump dice o piensa que el tema de los aranceles se vuelven una herramienta muy poderosa, una herramienta política muy poderosa, a través de la cual puede presionar y lograr cambios y transformaciones en el mundo. Y por supuesto, esto va acompañado de un proceso de fragmentación en el mundo muy importante. Los expertos proyectan un mundo dividido en diferentes bloques, tanto económicos como políticos. Y aquí lo que está en juego, el punto que está en el debate internacional es el de la ventaja estratégica. ¿Quién obtiene las mayores ventajas estratégicas para dominar los mercados internacionales y tener el control político?
Y vemos así una confrontación muy clara entre la enorme economía china, los Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, que aunque no es una gran potencia económica, sí ejerce un impacto político global de particular relevancia. Entonces, lo que observamos es, primero, la fragmentación, luego el riesgo cada vez más importante de los conflictos y el cambio climático. La enorme fragilidad económica que se ve vulnerada de forma cada vez más importante por los conflictos armados y por los conflictos internacionales. Y por supuesto, la disrupción tecnológica. Todo este fenómeno internacional va acompañado también con la entrada en escena de la inteligencia artificial, que si bien ya décadas atrás había estado en muchos de nuestra vida cotidiana, es en los últimos años cuando ha tomado una particular relevancia al llegar ya prácticamente a nuestros escritorios y a nuestras manos a través de los teléfonos, de las computadoras y por supuesto de los servicios de las redes sociales. El otro riesgo que se observa a nivel internacional, pues es el de la polarización. Decíamos, estamos ante una enorme polarización entre estos diferentes bloques y una enorme desconfianza institucional y parálisis política. Y por supuesto, esto acompañado de enormes problemas de desigualdad que multiplica enormemente los riesgos. La enorme disparidad de ingresos entre las naciones desarrolladas y las naciones en vías de desarrollo y las subdesarrolladas ha generado, por ejemplo, flujos migratorios enormes que pues hoy están también en el centro de la discusión y del debate político. No entraremos a ese tema que es muy importante porque para muchos, y sobre todo en los últimos meses, el tema de la migración es particularmente importante. Pero no hay que perder de vista que este fenómeno de la migración está íntimamente ligado con los graves problemas de desigualdad económica. En medio de estos factores de riesgo internacional, pues viene el catalizador, el regreso de lo que Trump ha denominado el America First, la nueva estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, que se dio a conocer en noviembre de 2025, pero que resume lo que ya Trump había estado señalando desde mucho tiempo antes. Entonces, el primer punto que podríamos destacar de esta nueva estrategia de seguridad nacional es el tema de que los Estados Unidos dejan de cargar o quieren dejar de cargar con el peso del orden mundial y, entre otras cosas, el poder militar. Y Trump le dice a la OTAN y a todos los miembros de la OTAN, ¿saben qué? No pueden depender de forma tan fuerte de la inversión de los Estados Unidos en armamento. Ustedes tienen que incrementarla. Y los está obligando a incrementar y alcanzar la meta que se habían propuesto del 5% del PIB a gasto militar. Con el objetivo, por supuesto, de contener el avance económico y militar también de China y de Rusia. Y por supuesto, la otra parte de esta estrategia de seguridad nacional es la del proteccionismo. El gobierno de Trump habla de la reindustrialización forzosa y cadenas de suministro seguras, como vimos al principio. Hoy la economía es una economía en donde las cadenas productivas se entrelazan a nivel internacional. Un país depende de otro para poder producir. Entonces, lo que dice esta estrategia es, tenemos que garantizar un suministro seguro de las materias primas, de la manufactura, para poder reindustrializar nuestro país. Así lo dicen los Estados Unidos. Dice, América ha vuelto a ser fuerte, así lo dice, y respetada. El mundo debe ajustarse a esta realidad. Entonces, esto es algo de lo que señala la nueva estrategia de seguridad y tiene un corolario, que le han llamado el corolario Trump, que es cómo ve, cómo se ve América
hispana desde la perspectiva de esta nueva agenda de seguridad. Primero dice, hay que frenar la migración masiva, o sea, detener la migración de Centro, Sudamérica y México a los Estados Unidos. Debemos recordar que en particular Venezuela, sobre todo a partir del debacle económico y social y cultural de la República Bolivariana de primero Chávez y luego Maduro, han generado un flujo migratorio muy importante hacia los Estados Unidos. Y por supuesto, el ya tradicional de México, que aunque en los últimos años ha logrado un equilibrio en cuanto a entradas y salidas, no deja de ser una presión importante. Y por supuesto, de Centroamérica. Entonces dice el gobierno de Trump, necesitamos detener la migración masiva. Y por otro lado, el tema de la seguridad. Necesitamos detener el flujo de drogas. Y para eso determina que los cárteles son organizaciones terroristas y toma medidas en consecuencia, como fue lo que sucedió con Venezuela. Y dice esta nueva estrategia de seguridad, esta es nuestra zona de prioridad estratégica. Estados Unidos y América, todo América. Y por supuesto lo extiende a todo el hemisferio, porque dicen es una seguridad hemisférica. Y pues por eso también le pide a Europa el incremento de su capacidad militar. Y como decíamos, el mejor ejemplo es la acción que le llaman acción cinética, la operación Lanza del Sur, que se ejecuta en Venezuela, con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Caracas, en donde un despliegue muy potente de fuerza militar, de estrategia, de inteligencia militar, penetra en Venezuela, inhabilita los sistemas defensivos de Venezuela que utilizan tecnología china y rusa, los inhiben, capturan a Maduro y su esposa y se lo llevan a los Estados Unidos. Y asume la presidencia interina de Venezuela Delcy Rodríguez. Y que para todo efecto práctico, recordemos lo que decía Trump ese día, es que vamos a administrar Venezuela. Y lo vamos a administrar a través de quién? Pues de Delcy Rodríguez. Y es lo que estamos viendo, es lo que está sucediendo. Y lo volvemos a ver ahora, el día de ayer, con la captura de Alex Saab. Alex Saab es uno de los principales financieros del régimen de Maduro. Y en una acción conjunta entre el FBI y las fuerzas de seguridad de Venezuela, es capturado colombiano, porque es de origen colombiano, que es uno de los principales financieros del régimen de Maduro, ¿no? Actúa de manera unilateral para asegurar el cambio de régimen. Entonces, lo que parecía ser que no habría ningún cambio, pues estamos viendo que este efectivamente se está llevando a cabo bajo las circunstancias muy específicas de lo que ahí ocurre. Y por supuesto, el otro tema que está en la mesa es el asunto de Cuba. El asunto de Cuba que ante el colapso del suministro petrolero de Venezuela a Cuba y con la interrupción también del suministro del petróleo mexicano, pues estamos ante lo que pudiera o pareciera ser en un momento dado, pues ya el fin de la dictadura cubana, precisamente también bajo este esquema de seguridad de los Estados Unidos y de Donald Trump, ¿no? Entonces, en el caso de México, pues hay, digamos que, tres vectores importantes de presión. Uno, la migración, contención total de la frontera sur militarizada, algo que además ya se había pactado desde el primer periodo de Trump con López Obrador. Luego, el asunto de los cárteles al declararlos terroristas y para todo efecto práctico, intervencionismo operativo de los Estados Unidos, y que a pesar del discurso oficial, pues es claro cómo es que ha habido una subordinación de las acciones
policíacas en México para detener a los capos del cártel y entregárselos sin mayor trámite burocrático a los Estados Unidos. Y por supuesto, todo esto apunta hacia la nueva renegociación del Tratado de Libre Comercio. ¿Qué busca principalmente los Estados Unidos? Pues un veto a la inversión china. Un nearshoring, pero condicionado a que no, a que haya una mínima participación de componentes chinos en la fabricación de, pues, toda la manufactura que se genera pues, en la zona de libre comercio de los Estados Unidos, Canadá y México. Entonces, nos enfrentamos, por supuesto, desde México, pues a un balance que se tiene que hallar ante esta avalancha de presión por parte de los Estados Unidos. Quienes, por un lado, ¿cuál es qué es lo que buscan? Pues seguridad y control y fortalecer su sistema económico. Costo, pagando un costo, que es las fricciones diplomáticas que esto genera. Y por el otro lado, pues tenemos a México que necesita acceder al mercado de los Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio, pagando un costo, pues, podemos llamarlo así, de su soberanía frente al empuje de los Estados Unidos. Y esto, pues, logra lo que se llama un equilibrio de Nash. Entonces, esto, digamos, es lo que está sucediendo a grosso modo, de manera muy sucinta, a nivel internacional. Pero vale la pena también apuntar qué es lo que está sucediendo en América Latina. Déjenme abrir esta otra presentación para que les pueda mostrar de manera breve qué está sucediendo en América Latina. ¿Cuáles son los riesgos políticos que enfrenta la América, de forma más correcta, la América hispana? Bueno, en primer lugar, tenemos que decir que el principal riesgo sistémico es la elevación tremenda de los homicidios en toda la zona, que triplican el promedio mundial. Una zona que teóricamente no está en guerra tiene más homicidios que otros lugares del mundo que sí lo están. La evolución hacia una estructura con capacidad de penetración territorial y control de mercados ilícitos. O sea, tenemos que el narcotráfico controla zonas geográficas muy importantes. En México lo vemos en muchos estados de la República, lugares como Colombia, en donde también hay lugares en donde el Estado no puede entrar. Y esto, por supuesto, una erosión crítica de las capacidades recaudatorias de los estados. Y la violencia política y la erosión democrática. Estamos ante el tránsito hacia regímenes híbridos mediante el desmantelamiento gradual de la independencia judicial. Esto que vemos en México no es exclusivo de nuestro país. Hay otros lugares en donde también está sucediendo. Y no importa el signo político, lo vemos, por ejemplo, en El Salvador, ¿no? La normalización de la coerción estatal como herramienta para anular la competencia política efectiva, como es el caso de Nicaragua. Y, por supuesto, la alta tolerancia que van teniendo las ciudadanías ante derivas autoritarias a cambio de una percepción mínima de orden. Por supuesto, la vulnerabilidad fiscal de los estados, la carga de la deuda, el escaso margen de maniobra fiscal y la alta exposición a la volatilidad del dólar hacen que los estados sean, en el caso de América, pues sumamente vulnerables. El otro elemento es lo que ya decíamos, la instrumentalización de la política de la migración, uso deliberado de flujos migratorios como herramienta de negociación diplomática externa, como una válvula de escape, exportar la disidencia para reducir la presión social. Lo vimos claramente con el caso de Maduro, un poco antes de que fuese detenido, cómo es que le reclamaba al presidente electo de Chile, ¿cómo vas a devolver a los que te mandé?
si tienen derechos, decía irónicamente Maduro, ¿no? Por supuesto, la fragilidad ante el cambio climático y la poca capacidad para atender esta grave problemática. El estrés hídrico que se presenta en muchas zonas, que lo hemos vivido aquí en el país apenas el año antepasado, y un debate público polarizado que retrasa la adopción de políticas integrales. Y por supuesto, el debilitamiento del sistema internacional, lo que veíamos al principio, erosión del orden liberal basado en reglas hacia un sistema puramente transaccional y bilateral. Y la pérdida de relevancia del multilateralismo y la redefinición del comercio global marcada por el proteccionismo y la incertidumbre arancelaria, que es uno de los factores que también vimos al principio, y la presión de Estados Unidos y China sobre la región. La nueva doctrina Monroe, como le decíamos, este colorario de la doctrina Monroe de Trump, la expansión geoeconómica de China y el dilema del alineamiento, ¿no? La necesidad de equilibrar la seguridad económica con la autonomía política y una escalada de tensión regional, un lenguaje político confrontacional que erosiona la confianza entre todos los mandatarios. Pocas veces habíamos visto una tan fuerte confrontación entre unos y otros. Focos de inestabilidad en el Caribe tras la reconfiguración de las redes de poder en Venezuela y la fragmentación que impide una respuesta coordinada ante las crisis de seguridad. Y esto, por supuesto, lo que siempre ha sido de América, pues la fragmentación regional y nuestra patética irrelevancia en el concierto internacional. Y lo que señalamos ante la irrupción de la inteligencia artificial, pues una enorme falta de capacidad de todos nuestros países de hacer frente a este nuevo reto tecnológico. En este panorama, hemos observado cómo los últimos meses se ha ido dando una reconfiguración del espectro político en América hispana. Por un lado, tenemos el que varios países han cambiado de signo político, transitando de regímenes que se identifican con la izquierda, con el socialismo, con medidas populistas y de preponderancia de las acciones estatales, ante posturas, vamos a llamarle, de centro derecha, que están más identificadas con mayor libertad económica, con la promoción de la iniciativa privada y con darle un freno a la expansión de lo que podríamos también denominar como las ideologías woke. Sin embargo, este panorama pues todavía no se ve claro cómo vaya a avanzar en un futuro. Todavía las dos naciones más pobladas y con mayor capacidad económica de la zona, que son Brasil y México, pues siguen alineados en esta postura de izquierda. En Brasil veremos qué pasa con las elecciones este año. En Costa Rica este fin de semana hubo también el mantenimiento de un régimen de centro derecha. En Colombia, con toda certeza, casi con toda seguridad, Petro tendrá que salir y ceder ante la derecha colombiana. Y Brasil, como dije, pues veremos qué es lo que sucede. Y Venezuela, pues que está en el filo de la navaja y la probable caída del régimen cubano. Esto, por supuesto, cambiaría básicamente esta configuración que vemos aquí de un relativo, no equilibrio, sino paridad de distribución de fuerzas políticas a una pues mayor presencia del centro derecha en toda América Latina. Bueno, y en este marco de sucesos, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? ¿Cómo se está reconfigurando el régimen político? Permítanme también ponerles aquí una otra presentación que tenemos y que me interesa mucho que platicar con ustedes un poco para tratar de entender de forma más profunda el cambio político en nuestro país.
Le he denominado esta parte de la presentación la radiografía del poder en México en 2026. Hemos escuchado en diferentes foros, en diferentes momentos, pues la descripción de lo que ha sido o fue el gobierno de López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, yo quiero darles una perspectiva complementaria y un poco distinta de lo que se ha estado diciendo. Y para eso vale la pena remontarnos a los orígenes de ambos personajes. En el caso de López Obrador, su origen está en la lucha social y la ruptura con lo que él denomina el neoliberalismo. Recordemos que López Obrador originalmente es un miembro destacado del Partido Revolucionario Institucional, llegó a ser presidente del PRI en Tabasco. En 1988, con la creación del Frente Democrático Nacional, junto con muchos priistas, pues se salen del PRI, forman el Frente Democrático, que luego se convertirá en el Partido de la Revolución Democrática. Ahí López Obrador, pues, es su primer, digamos, momento más importante de presencia política nacional. Y comienza a construir lo que después de muchos años terminó por, en el 2018, llegar a la presidencia de la República, basado en un poder moral y carismático. El corazón del pueblo, dice, él siempre habla del pueblo. Más adelante vamos a ver qué entienden por pueblo. Bajo un estilo muy claro, giras itinerantes y símbolos populares. O sea, lo que López Obrador hizo desde aquel entonces hasta su llegada al poder y luego estando en el poder ha sido eso, estar manejando una serie de símbolos populares que le han ganado, que le ganaron, pues la simpatía de una gran parte de la población. Por otro lado, sin embargo, tenemos a Claudia Sheinbaum, cuyo origen es distinto. Ella tiene su origen en los movimientos estudiantiles. Ella, junto con su ex marido, pues fueron de los dirigentes del CEU, aquel movimiento estudiantil que a finales de los 80 pues paralizó a la UNAM bajo el pretexto del aumento de las colegiaturas. Y después, pues dedicada a la academia y científica, ¿no? Su poder se basa fundamentalmente en ser una técnica institucional, construyendo una arquitectura gubernamental. Y su estilo es de rigor metodológico y organización. Sin embargo, entre ambos hay una clara continuidad ideológica, pero con un cambio drástico de método. ¿Cuál es lo que a mí me parece la propuesta ideológica de ambos y que está, digamos, en el corazón de su actuar y de su acción política? Es la línea metodológica e ideológica del marxismo, denominado línea de masas. De hecho, si nosotros observamos el comportamiento de López Obrador y de Claudia Sheinbaum, en particular de ella, desde sus orígenes en el CEU, lo que han hecho es precisamente esto. Su apuesta política desde la ideología marxista es la organización de línea de masas. Esto es estructurar movimientos, movimientos de masas en donde no hay claramente una estructura piramidal, como por ejemplo lo fue el Partido Comunista de la Unión Soviética o lo fue el Partido Revolucionario Institucional en México, el cual fue de alguna manera una copia de del Partido Comunista, que se estructuran en sectores de manera piramidal. Este tipo de organización es distinta, es radicalmente diferente. Y por eso esta propuesta es radicalmente distinta a la del PRI de los años 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 2000. De hecho, todavía con Salinas de Gortari hubo
hubo varios ideólogos que manejaban este mismo concepto de línea de masas, pero que no prevalecieron. Es con López Obrador en donde toma fuerza. Por eso, o sea, en este concepto marxista de línea de masas, digamos que lo podríamos entender claramente con la propuesta de Mao Zedong, pone, dicen ellos, el pueblo como la fuerza motriz de la historia. Y hablan del pueblo. Y aunque, si bien en su fraseología, en sus momentos originales, también hablaban del proletariado, en el caso, por ejemplo, de China, donde no había un desarrollo industrial importante, lo que suman es a los campesinos. Y entonces, ante este problema metodológico de aplicación del marxismo, pues lo que Mao propone es esto, es línea de masas, una organización en donde está el pueblo y un dirigente. ¿Qué es lo que ellos dicen? Primero, escuchar. Entonces, veamos cada vez que lo expresa la presidenta en las mañaneras, lo expresaba Obrador en todos sus discursos. Hay que escuchar al pueblo, dicen ellos. Recopilar las ideas dispersas de las masas. Luego, dice la metodología, sistematizar, convertir esas ideas en políticas claras y devolverlas aplicadas como guía de acción gubernamental. Entonces dicen ellos, el poder se construye desde abajo. Sin embargo, ¿quién es el pueblo? Y así como aquel rey francés decía, el Estado soy yo, ellos dicen nada más que el pueblo soy yo. Entonces, por tanto, lo que yo piense o diga, pues es lo que el pueblo piense o dice. De hecho, y esto es un tema, es un punto que me parece toral que tenemos que tener presente, en la Declaración de Principios de Morena hay una parte que dice, los partidos políticos en los sistemas democráticos están hechos para representar, para ser representantes de un sector de la población. Representan un sector, obtienen votos y eso es representado en las cámaras. Solamente que Morena dice, nosotros, y lo dice en su declaración de principios, no buscamos representar al pueblo. Así lo dice Morena, nosotros no representamos buscar al pueblo. Dice, nosotros somos el pueblo organizado. Y ahí está el punto. Dice, nosotros somos el pueblo organizado. Por tanto, todo aquel que se oponga a nosotros, se opone al pueblo. Y es capitalista, conservador, neoliberal y todos los epítetos que se le puedan poner, porque dicen, nosotros somos el pueblo. Entonces nosotros nos escuchamos, nosotros sistematizamos y nosotros devolvemos las políticas, tal cual lo hacen todos los regímenes que van en de la línea de masas. Eso es lo que están aprendiendo y por eso y por ello es que esta reforma política a la que estamos, que está en ciernes, es exactamente lo que busca. Eliminar completamente de la representación en las cámaras a cualquier otra expresión política que no sean ellos mismos, que no sea el pueblo. Porque ellos dicen, nosotros somos el pueblo organizado, nosotros somos el pueblo. Ese es el concepto de fondo que está. Concepto total, radical y completamente distinto del PRI que nosotros, los de mi edad, los de nuestras generaciones, conocimos de las décadas anteriores. Entonces, para entender esta dinámica, no podemos pensar en el PRI. No, esto está funcionando de manera distinta. Aunque sus orígenes de muchos de ellos estén en el PRI, no están repitiendo el PRI. Estamos ante una nueva opción socialista desde la ideología marxista de la línea de masas. Entonces, lo que busca el gobierno de Sheinbaum, dicen, es consolidar el segundo piso de esa transformación. 19 cambios constitucionales que han prácticamente desmantelado la estructura
de contrapesos que se había construido en las últimas décadas. Reforma judicial, la soberanía energética, la Guardia Nacional, con un impacto social muy importante. Reducción de la pobreza a través de la transferencia de programas sociales. Más adelante vamos a ver cuál es la consecuencia de todo esto. Y por supuesto, Claudia Sheinbaum, la integración de un gabinete técnico con perfiles técnicos. Harfush, Luz Helena González y por otro lado, operadores políticos. Y aquí es en donde entramos a vamos a llamarle, a la realpolitik, porque como definimos cuando estudiamos las relaciones de poder en la elección racional. O sea, todos buscan, pues, todos buscan imponer sus principios, todos buscan lograr la preeminencia. No importa que estén dentro del mismo grupo. Así como, por ejemplo, en el siglo XIX, la masonería se dividió y se asesinaban entre ellos para controlar el poder, aunque fuesen digamos, era un mismo bando, de la misma manera ahora aquí, al interior de Morena, pues también se presentan facciones, como se presentaban en el PRI. El PRI no era un régimen hegemónico, había unas luchas internas que se dirimían a balazos al interior del Partido Acción Nacional, en los dos gobiernos de Fox y Calderón, pues no se diga de los pleitos internos que se vivieron, de los cuales pues muchos pues los vivimos en carne propia. Entonces, de la misma forma, también hay facciones al interior de Morena. Está por un lado el López Obradorismo duro, defensores del legado y pureza ideológica, con el hijo de López Obrador y Adán Augusto, los vamos a llamarle tecnócratas, Claudia Sheinbaum, Arturo Saldívar, Harfuch, los radicales territoriales, control de bases y movilización local, Félix Salgado con su hija en Guerrero, Cuitláhuac García en Veracruz. Ahorita vamos a ver la lista de todos los gobernadores. Y las excorcholatas, como Marcelo Ebrard, que si bien no tiene una gran presencia territorial, políticamente se ha alineado con la presidenta, pues por propia conveniencia política. Ricardo Monreal, Noroña. Entonces, lo que estamos visualizando en el escenario es la tensión y el reacomodo de fuerzas entre los fundadores del movimiento y estos, vamos a llamarle tecnócratas alrededor de la presidenta. ¿Y qué es en qué se ha visto esto? Pues en bloqueos a iniciativas presidenciales, por ejemplo, el tema de la ley contra el nepotismo, que está parada precisamente por esta confrontación, lo que está sucediendo en Campeche. Y en el gabinete, el desplazamiento de figuras históricas por perfiles técnicos. La reciente salida de Adán Augusto de la presidencia del Senado, pues es uno de estos reacomodos. Y en lo territorial, las disputas entre los coordinadores federales que tratan de imponer sus controles y las estructuras locales que tratan de ganar el propio. Morena, pues, opera como una coalición de intereses, no como un bloque monolítico. Me voy a permitir mostrarles de manera breve también un poco la correlación de fuerzas a nivel de los estados y bueno, y también del gabinete, ¿no? Un segundo nada más para abrir la presentación. Ahí está. Algo que ejemplifica muy bien esta tensión y esta lucha por el control político
fue el cambio, la salida de Rogelio Ramírez de la O de la Secretaría de Hacienda y la llegada de Edgar Amador Zamora a la titularidad en marzo del 2025. Miren, si yo siempre le he sostenido que uno de los principales, o si no es que la principal herramienta de política es pues el que maneja el dinero. Indudable. O sea, a nivel de la burocracia, de las burocracias públicas, la competencia por los recursos y el control de los recursos es lo que define el control, es lo que define todo. Entonces, de ahí la importancia que tenía para López Obrador el dejar en manos de un incondicional suyo el control de las finanzas públicas. Sin embargo, aquí se da en marzo del 2025 el relevo, o sea, sale Rogelio Ramírez de la O y llega Edgar Amador Zamora. Fin de la transición pactada e inicio del control total, vamos a llamarle así, de la caja fuerte. De hecho, ahí la figura que se ve al fondo no es exactamente porque estuvo hecha con inteligencia artificial, pero precisamente ahí en el Palacio Nacional, en donde son las conferencias mañaneras, en la parte de atrás de donde se para hoy la presidenta, antes López Obrador, hay unas cajas fuertes gigantescas que se utilizaban antes para resguardar ahí lo que la gente iba a pagar de la recaudación fiscal. Bueno, pues es un buen símbolo de cómo es que este control marca un cambio profundo en el control del gabinete. Entonces, podríamos decir que esta configuración del poder lo podríamos marcar en estos círculos concéntricos, ¿no? Los custodios del símbolo, la lealtad a López Obrador, que todavía, digamos, está representada por la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, los puentes de estabilidad que están, digamos, con un pie de un lado y del otro, como Rosa Isela Rodríguez, que siendo cercana a Sheinbaum también establece un puente de comunicación importante con López Obrador, y el círculo de hierro de la presidenta, el secretario de Hacienda, el Galamador, por supuesto, e indudablemente Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, y Luz Helena González, secretaria de Energía. Entonces, estamos viendo poco a poco el desplazamiento de estos custodios del símbolo, como aquí le llamamos de manera eufemística, por el círculo de hierro de la presidenta, tratando de controlar, sobre todo en este año va a ser decisivo, porque es el paso previo al proceso electoral del 2027, en el que se definirán, de acuerdo a cómo sean los arreglos que finalmente se acuerden en la reforma electoral, probablemente se junte la revocación de mandato, la elección judicial, la elección de diputados y de diferentes gubernaturas y, por supuesto, legislaturas locales. Entonces, la redefinición de este equilibrio de fuerzas durante el 2026 será decisivo para el futuro de la política al interior de Morena. Y por supuesto, el mapa territorial, en donde pues tenemos una presencia muy fuerte del narcotráfico y de la inseguridad frente a lugares en donde es crítica el incremento de la misma. Por otro lado, también tenemos el problema del espejismo del optimismo económico, lo que decíamos al principio. La inversión extranjera no se traduce aún en dinamismo interno de la economía. Mientras ellos apuestan por una inversión récord, lo anunciaron hoy, de 400 millones de dólares, el crecimiento del PIB será apenas, si bien nos va del 1.2, pero ojo, un decremento
muy importante de la productividad de -4%. Y esta relación perversa que ha existido durante muchas décadas, pero que no se corrige, y menos aún con el tema de las transferencias de programas sociales, es lo que podemos llamar empleo sin bienestar, una crisis asimétrica. El 54% de la fuerza laboral está en la informalidad y el 35% en pobreza laboral. Los programas sociales actúan como blindaje, pero no son de ninguna manera la solución estructural a la enorme precariedad en la que vivimos. Entonces, estamos ante estas fracciones internas y los reacomodos hacia el 2026, que como dijimos será decisivo. Y aquí tenemos una muy rápida visión de la distribución de los gobernadores, tanto los que están cercanos a Sheinbaum como los que son más cercanos a López Obrador. Centro Norte, Yucatán y Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, los más fieles a López Obrador. Y vemos aquí lo mismo que observábamos en la otra lámina, el equilibrio de Nash que se presenta, que es una cooperación forzada. Por un lado tenemos a Sheinbaum en el control presupuestal, en el control de la burocracia gubernamental. Por otro lado, el obradorismo que controla las bases, controla la movilización territorial y esto pues da un equilibrio sin ruptura, una confrontación sin ruptura, que no le conviene a nadie, ni le conviene a Sheinbaum porque pierde la base social, ni a los obradoristas porque pueden quedarse sin recursos. Entonces, es un equilibrio que se presenta, así como se presentaba aquel equilibrio entre los Estados Unidos de México que les mostraba, pues así también se da aquí, un equilibrio de cooperación forzosa entre ambos personajes. El reto estratégico del 2026 no está en mantener el equilibrio, sino en transformar esa estabilidad en eficacia real. Quien sea más eficaz será el que triunfe en esta batalla interna. Bueno, el tiempo se ha ido de manera rápida, ya ya son las 9. Solo quisiera cerrar con lo siguiente, porque lo he escuchado en boca de algunas personas, y me parece importante señalarlo para juntar ambas perspectivas, la perspectiva internacional con la nueva postura de Trump y lo que está sucediendo en Cuba y en Venezuela, y lo que algunos creen que puede suceder en México. Yo les digo con toda claridad, no va a suceder, o sea, no va a haber una intervención de los Estados Unidos para que nos venga a salvar. Los que tenemos que lograr el cambio de este régimen hacia un régimen que esté orientado hacia el bien común, somos los ciudadanos, somos los que estamos en el día a día trabajando. Si apostamos a que un día llegará el ángel de Trump para rescatarnos, pues estamos perdidos, ¿no? O sea, lloraremos como le decían a Boabdil ahí cuando se lo expulsan los españoles bueno, los castellanos de Europa, de España, pues lloraremos como mujeres lo que no pudimos defender como hombres. O sea, no podemos apostarle definitivamente a que va a llegar a salvarnos. Hay que aprovechar la coyuntura porque presionan al gobierno federal para ciertos intereses de los Estados Unidos que en algún momento y en algunos casos pudiesen converger con algunas propuestas que se realicen desde la sociedad civil, pero no por eso podemos apostarle a que el cambio político va a venir de allá. Si eso es lo que esperamos, creo que no lo vamos a conseguir. Ese cambio y esa transformación depende de nosotros. Depende de que nosotros podamos romper este consenso socialista en torno a la cuarta T, generar una fuerza política importante y lograr el cambio político que necesita nuestro país. Bueno, pues hasta ahí lo dejaría. Espero que les haya sido interesante esta
perspectiva, yo creo, un poco distinta de lo que escuchamos normalmente, y pues abrimos un pequeño espacio de preguntas, no muy largo porque desafortunadamente tengo otro compromiso enseguida. ¿Cuánto tiempo tiene, Rafa? Lo que sea, pues, pero no nos alarguemos nada más. No, porque yo tengo como 20 preguntas. Ya me Adelante. levantó la mano. Adelante, déjenme ver quién es. Gloria, por favor, activa tu micrófono. Sí, gracias. Buenas noches. En el análisis al que le da seguimiento, la generación Z y los jóvenes realmente siguen trabajando. ¿Qué posibilidades tenemos por ahí? Fíjate que ese es algo patético. Yo le llamo patético, porque miren, de repente surge ese movimiento aparentemente muy fuerte y se movilizan y etcétera, pero no, pero terminan por no hacer nada. O sea, hoy, quién sabe algo de la generación Z? Se diluyó, se esfumó del espacio político. Como les comentaba yo en una de las charlas que di el año pasado, o sea, grupos como este, pues logran una cierta fuerza política, la movilización, su impacto mediático, pero esa fuerza política, si no pasa a ser poder político, se esfuma, se diluye. Y es lo que le pasó a esto, yo le pongo entre comillas que le llamaron generación Z. Eh, Porque si bien es cierto, o sea, vamos, no es porque esté mal que los que no son generación Z se hayan movilizado ese día, no, está muy bien que lo hagan. Pero resulta que los que se movilizaron en su mayoría no eran generación Z. Entonces, este movimiento desafortunadamente desapareció del escenario político y ya no sabemos nada de él. Y ojo, miren, ¿qué sucedió? Sin embargo, ¿qué sucedió con el tema de las movilizaciones del 2024 para respaldar al INE? Fueron movilizaciones también muy grandes, yo creo que más grandes que esta todavía. Esa fuerza política que se fue conformando, digamos, una gran parte vamos a llamarle, fue aprovechada, porque también fueron parte de los organizadores, en lo que se llamó la marea rosa. Sin embargo, y a diferencia de la generación Z, este grupo de la Marea Rosa, aprovechando esta fuerza política que lograron, están constituyéndose ahora como partido político. Entonces, eso que fue fuerza política, lo han logrado llevar a ser poder político, que es precisamente el tránsito que tienen que llevar este tipo de movilizaciones. No sabemos si vayan a lograr el objetivo, les está costando trabajo, todavía no tienen suficientes afiliados, no han hecho todas sus asambleas, a lo mejor no lo logran, pero lo que es cierto es que por lo menos se estructuraron, por lo menos lograron aprovechar esa fuerza política y transformarla en poder político. Eso es lo que se requiere hacer y desafortunadamente la generación Z no lo logró porque yo creo que fue un movimiento totalmente efímero. Ok, gracias, Rafa. Tiene la mano. Bueno, ya bajaste la mano, Sara. Se salió, creo. No, ahí está. A ver si quieres. Tú hablabas de que es un movimiento de masas al estilo maoísta, ¿no? Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. A Gloria ver, al Padre, al Hijo y al A Espíritu. ver, ya está en otra reunión, ya la silencié, ¿eh? Y tú hablas de que este es un movimiento de tipo maoísta. Yo aquí tengo mi duda de que tú piensas que pudiera haber ciertas situaciones como los movimientos como ese movimiento que sea tan terrible como la revolución cultural, como para tomar violentamente desaparecer a todos los que se le oponen o no será necesario.
A ver, pudiera ser. mira, dices algo muy importante. A ver, o sea, el que siga en la línea de masas que ideológicamente, digamos, fue concebida por Mao Zedong, no quiere decir que sea una imitación del modelo político de China. O sea, simplemente es el referente ideológico. O sea, ¿por qué? O sea, esta concepción del marxismo, insisto, lo que plantean es que la organización del pueblo es una organización, vamos a llamarle horizontal, en donde solamente hay un líder que conduce. Vean, por ejemplo, cuando entra Xi Jinping a las sesiones ahí del Parlamento y del Partido Comunista, o sea, el cuate, todos, o sea, se ve así, todos sentados ahí o parados aplaudiéndole, y él solito entrando, sin nadie a su alrededor, sin nadie que le haga siquiera sombra. Porque eso es lo que plantea, o sea, es un movimiento horizontal con un líder. Y por supuesto, junto con esto hay toda una revolución cultural e ideológica. Y lo vemos claramente cómo lo están tratando de imponer. Este asunto de la nueva escuela mexicana, pues es solamente una muestra de lo que pretenden hacer, o sea, aleccionar para sus intereses. En lo que ellos llaman la autorrepresentación. O sea, los únicos que podemos estar aquí somos nosotros, porque nosotros somos el pueblo. O sea, ese es el concepto. O sea, no, insisto, no es que se repita el modelo político chino, simplemente que es el referente ideológico de esta organización horizontal de las masas y unos líderes o un líder o que encabeza, ¿no? Sin una estructura piramidal que haya en medio, como sí lo era el Partido Comunista de la Unión Soviética o como lo era el PRI. Por eso yo digo que esto no está de ninguna manera reproduciendo al PRI, de ninguna manera. Es algo totalmente distinto, aunque haya muchos priistas. Bueno, Nino López fue priista, ¿no? Entonces, ese es el punto. Y por supuesto que sí, la revolución cultural es uno de sus puntos centrales, ¿no? Ahora, fíjense, eso para ellos se dan cuenta de una realidad que es contundente, el tema económico. Saben perfectamente que si no mantienen los equilibrios económicos neoliberales, curiosamente, estos gobiernos, el de López Obrador y Sheinbaum, desde el punto de vista económico, son profundamente neoliberales. ¿Qué es lo que planteaba el neoliberalismo? El equilibrio fiscal, la no generación de masa monetaria, la contención de la intervencionismo estatal y todos sus recursos, enormes cantidades de recursos destinados solamente al control político, ¿no? Pero buscando a toda costa mantener el equilibrio. Principio netamente neoliberal, porque saben que eso les garantiza la permanencia política, ¿no? Es un asunto de pragmatismo absoluto, que es lo que sucede en China, ¿no? Un capitalismo de Estado, un capitalismo socialista, vamos a llamarle así, ¿no? Entonces, lo mismo aquí, no, pues vamos a dejar que la iniciativa privada siga existiendo, que genere, claro, porque todo vénganos tu reino, ¿no? Vénganos tu reino y con eso puedo distribuir, ¿no? Hoy se los dijo el presidente de Coparmex, si quieren mantener los programas sociales, pues tienen que generar riqueza. ¿Y a través de qué? El único factor que genera riqueza es la inversión privada, nada más. La inversión pública de manera marginal, pero sustancialmente, y entonces, si acabas con esto, pues acabas con la gallina de los huevos de oro, ¿no? Como hacen los chinos. Sí, que desarrollan un montón de negocios, pero siguen con un control en todos los... Absoluto, absoluto. Y control de la misma economía, ¿no? De la misma economía. Se parecen más a la economía nazi
que una economía socialista estatista, ¿no? Igual en la Alemania nazi, eso es lo que había, o sea, un control absoluto del partido de las empresas y de las empresas privadas, ¿no? Y así es. Gracias, Rafa. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. O ya dejamos que te vas a tu otra reunión. No, no, pues Felipe está levantando la Basta, a mano. ver, Felipe, adelante. Activa tu micrófono. Ya, adelante, Felipe. Rafa, desde el punto de vista ético, la captura de Maduro por Trump, ¿cómo se puede calificar? ¿Éticamente, moral, bien? ¿O nos tenemos que ir por el mal menor? Porque creo que sí fue mejor que lo capturaran a que lo dejaran. Es mi pregunta. Mira, el asunto no es fácil de evaluar. Digo, yo no me atrevería a hacer una valoración moral porque no creo que ni siquiera tengamos todos los elementos para poderla hacer. Lo que sí yo creo que podemos hacer es una valoración política. Decía yo que la, digamos, el derecho internacional y los pactos internacionales establecen, pues básicamente que cada país tiene que atender sus problemas y resolver sus situaciones de manera interna. Sin embargo, en casos extremos, pues por supuesto que es posible una intervención extranjera. Pues para salvaguardar vidas, para rescatar situaciones. En el caso de Venezuela, pues se inscribe no solamente en esto, sino en el principio de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Entonces, más que una valoración moral que ellos hayan hecho, lo que hicieron fue una determinación política para mantener su hegemonía en el hemisferio. Y decir, este me estorba, pues vamos a quitarlo, ¿no? Entonces, aquel que le estorbe, lo van a quitar de una forma o de otra, o lo van a presionar de una forma o de otra para sus intereses. Entonces, si bien es cierto que estamos ahí ante la presencia de un dictador de lo peor que ha obtenido Hispanoamérica, también es cierto que la acción no fue una acción únicamente de bondad. Hay un buenismo, los buenos vamos a acabar con los malos. No, o sea, unos intereses específicos a los cuales este actor representaba un obstáculo, pues lo elimino, ¿no? Lo quito del A, camino. Lo quito del a lo mejor camino. la pregunta era, ¿de acuerdo al derecho internacional es legal? Yo creo que no, por supuesto que no, por supuesto que no lo es. Sin embargo, habría que considerar lo que tú bien dices. También, o sea, pero por otro lado, también es cierto que mantenerse al margen de una situación tan precaria como la que sucede en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua o en Haití, también es algo que llama a la conciencia, porque tampoco puedes ser ajeno al dolor ajeno. O sea, ¿quiénes padecen principalmente el problema de ese régimen en Venezuela? Los dirigentes, el pueblo, la gente, son los que no tienen para comer, no tienen libertad. El éxodo venezolano es de los más grandes en el mundo actualmente. El éxodo de venezolanos es, junto con el éxodo en Siria, son los movimientos migratorios más grandes de los últimos años. ¿Y por qué se van? Pues porque la situación social es un desastre, ¿no? Es un desastre y los lleva. Entonces tú dices, oye, pues vamos a quedarnos diferentes, pues tampoco, tampoco. Entonces, pues es una valoración no tan sencilla. Yo no me atrevería a decir moralmente cómo se pueda juzgar, pero políticamente yo creo que responde, por un lado, a
los intereses de los Estados Unidos y por otro lado a una realidad muy clara de la afectación terrible a a una sociedad que está pues cada vez más desintegrada. Y a ver, y es un poco lo de Cuba. Le cierran el acceso al petróleo de Venezuela, de México, de todas partes, para ahorcarlos. Y ahorita los que están padeciendo, pues son los pobres cubanos, ¿no? Que no tienen luz, no tienen agua, están, escasea bueno, siempre escasea la comida, ahora escasea más. Nos dicen la gente que tenemos contacto allá, dicen, "Oye, mándenos algo", dice, porque estamos pasando una situación verdaderamente terrible, ¿no? Entonces, ante esa realidad, quedarse indiferentes, pues tampoco es posible, ¿no? Entonces, yo creo que es una combinación de ambas cosas, de ambas situaciones. Y bueno, y también está ahí Nicaragua en la misma en un camino, por el mismo camino, ¿no? Por el mismo camino, aunque tal vez no ha llegado a esos extremos, pero está por ahí. O el caso de Haití, ¿no? El país, la nación más pobre de América, en donde pues, la gente también padece lo indecible en la total y absoluta anarquía, ¿no? Haces la De acuerdo. pregunta, una pregunta Gracias. que no tiene respuesta. Gracias, sí. Me queda claro. Sí, muy interesante. Y Rafa, algo que no, bueno, no se trató así, yo no lo escuché con mucha, no lo mencionaste, me parece, fue la cuestión de la corrupción. O sea, como ves que ha sido, también es uno de los pilares, ¿no? De este, del régimen para mantener el, el, el poder dar las ayudas, ¿no? La corrupción gubernamental es algo que no hemos visto, no se había Bueno, visto nunca, ¿no? sí, sí, el problema de la corrupción es gravísimo, pero yo creo que no está vinculado con el tema de las entregas, de las transferencias de recursos. Las transferencias de recursos son totalmente presupuestales, está presupuestado, sabemos peso por peso dónde llega y a dónde va. No, el tema de la corrupción, digamos que se ha ido recomponiendo. La corrupción no la hemos podido desterrar de la realidad social y política de nuestro país. Hubo corrupción sobre todo, pues con el PRI, pues ya era tradición. Los gobiernos del PAN no la logran erradicar. Con Peña Nieto, bueno, pues ahí tenemos los escándalos que terminaron por llevar fuera el pie juntillas que llevó a López Obrador a ganar el del 2018 y ahora los tremendos escándalos que estamos observando, ¿no? El más claro es el del huachicol fiscal. Miles de millones de pesos que se transfieren de manera irregular, de, que no llegan a las arcas públicas y que se transfieren para fines particulares. Y mucho de ello ha quedado ya documentado, destinado a campañas políticas, ¿no? Para ganar elecciones. Entonces, de hecho, algo que yo creo que será, y lo dices muy bien, un punto importante que habrá que poner en la mesa en el debate público de cara a las elecciones, pues es eso, ¿no? El poder señalar con puntualidad cómo es que han estado utilizando estos recursos para ganar campañas y la injerencia de esta corrupción en los procesos electorales. En muchos casos, pues se ha documentado, pero desafortunadamente, pues no ha sido posible que tenga consecuencias. Y y ahora, con la fractura del Poder Judicial, pues eso se va a hacer más difícil. Pero digo, hay que irlo poniendo en la mesa, porque a veces no depende únicamente de que haya castigo, sino de que sean exhibidos. Los casos de Peña Nieto en su momento no fueron, pues lo de la casa, su casa esa que compraron, no lo sancionaron. Sin embargo, pues fue un escándalo tan grande que le perjudicó enormemente. Entonces yo creo que si bien tal vez no veamos castigo en ese sentido,
pero sí pero sí se pueden exhibir, pues para mostrar la cara perversa de este régimen, ¿no? De hecho, la acción que llevaron a cabo hoy la Secretaría de Seguridad, ayer y hoy, deteniendo a muchos presidentes municipales de origen morenista, vinculados con el crimen organizado. Ok, pues sí, pues es parte de lo que dices que tenemos que actuar, ¿no? En documentar, en Documentar, así es. estar al pendiente, ¿no? Así es, la, la sociedad civil, pues tiene que ser la conciencia que ponga y que destape estas cosas. No va a venir Trump a decirnosla, por favor. Ok, pues no sé si hay algo más. Yo no queda más que invitarlos a la próxima semana. Vamos a tener otro tema de interés, muy distinto, ya les estaremos avisando a la misma hora, el jueves a las 8, Dios mediante. Pues si no hay nada más, aquí terminamos, Rafa, muy interesante, gracias por el tiempo. Al contrario, juez, a sus órdenes. Y nos Ana, vemos la próxima semana. muy bien preparado. Ya estaría bien que algún día de esto nos explicaras también cómo se hace o cómo utilizas la inteligencia artificial, ¿no? Sí, 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 claro que sí, con mucho gusto. Con mucho gusto. De hecho, ya este fin de semana di un pequeño cursito de inteligencia artificial. Con gusto lo repetimos. Ok, bueno, pues estamos ahí al pendiente, lo agendamos, ¿no? Sí. Gracias a todos, buenas noches. Nos vemos.